compartir brevemente la palabra del Señor. Y yo quisiera, podamos abrir en Mateo capítulo 3. Quisiera podamos ver 3 versículos acerca de lo que hemos vivido. Mateo capítulo 3, en primer lugar. Y lo primero que vamos a ver, o lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, es el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, solamente en esos 2 versículos. Dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo primero que tomamos en cuenta cuando hablamos del bautismo es que es una identificación. Dios Padre va a decir: este es mi Hijo amado. Hay una identificación del mismo Jesús para con su Padre, y una voz del Padre que reafirma esa identidad. Y bueno, obviamente todo lo que hemos vivido en estos bautismos que hemos presenciado, sabemos que el bautismo en sí mismo no es canal de salvación. Nosotros somos salvos por Jesucristo, somos salvos por medio de la fe, somos salvos por haber creído en ese sacrificio, pero el bautismo es un poco lo que decía Eduardo, es esa expresión pública de aquello que nosotros vivimos, una experiencia con Dios. A veces el ejemplo que ponemos tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio, cuando nos casamos y lo hacemos públicamente, es la expresión pública de algo que sucedió anteriormente entre 2 personas. Es lo mismo que en esto. Pero el bautismo trae una identificación. Jesús se va a poner, digamos, si quiere hacerse notorio, Jesús entraba a su ministerio y generalmente para hacer notorio algo, no haríamos lo que hizo Jesús. Jesús lo que hace es ponerse, para comenzar su ministerio en la tierra, en la cola de un bautismo. Podemos decir hasta ese momento alguien no conocido, pero se pone en la cola de un bautismo, y ese bautismo es el bautismo que llevaba adelante Juan el Bautista. Y el bautismo que llevaba adelante era un bautismo de arrepentimiento por los pecados. Ahora, es muy interesante que en los evangelios se nos dice que Jesús se pone en la cola para bautizarse por los pecados, de los cuales da nota de que muchos venían diciendo y confesando sus pecados, pero el evangelio toma nota de que Jesús no tiene nada de qué arrepentirse. Amén. Justamente Él es sin pecado. Pero encontramos que Jesús, por medio del bautismo, también va a tomar una identificación. Y se va a identificar con un pueblo pecador. Esto es lo que va a pasar. Jesús se identifica con un pueblo pecador. Y obviamente, en ese bautismo, Él va a decir: yo vengo a identificarme con algo que después va a ser en la cruz, cargar nuestros pecados. A partir de ese momento comienza el ministerio de Jesús, y Jesús va a morir en la cruz, Jesús va a resucitar, y de ahí en más nosotros, conforme a las palabras del mismo Jesús, cuando se bauticen, háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que hemos escuchado detrás de esto que le llamamos la fórmula bíblica y bautismal. Encontramos de que en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo se encuentra con aquellos que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Se encuentra con esto. Y dice el capítulo 19: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Escuchemos la respuesta que dicen. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense ese momento. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Esto pregunta Pablo. ¿En qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Tengan en cuenta que ese bautismo, la gente cuando venían a bautizarse, confesaban sus pecados públicamente. O sea, antes de pasar por las aguas decían, yo hice esto, pensé mal aquello. Imagínense nosotros si tuviésemos que hacerlo de esa manera. Capaz que estamos un día solamente para bautizar a uno solo. Pero ellos hacían. Pablo dijo, el bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, cuando nosotros nos bautizamos identificándonos en Cristo, que Él es nuestra salvación. ¿Me explico? Nos bautizamos de esta manera. No nos bautizamos, si bien hay un perdón de pecados por la sangre de Jesucristo, nosotros nos bautizamos en Cristo haciéndonos partícipes de la vida de Cristo. Cuando yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que decía Pablo, ustedes se bautizaron en otro bautismo, tienen que bautizarse en Cristo, ahora ustedes tienen que seguir el camino de Cristo porque se han bautizado en Cristo, con Él y para Él. El bautismo del arrepentimiento lo ponía en relación con Dios. El bautismo en Cristo los ponía en relación con Cristo. Por lo tanto, el bautismo del arrepentimiento los ponía en relación con Dios y debían vivir bajo las normas de Dios. Y el bautismo en Cristo los ponía en relación con Cristo y debían vivir la vida de Cristo. Que es a lo que hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno mira esto, es una identidad. Cuando nosotros nos bautizamos en la identidad de Cristo, que fue lo mismo que fue atacado Jesús. Si queremos mirar tan solamente no todo el ministerio, pero miremos el principio y el final. Apenas comienza el ministerio y después de bautizado, Jesús, ¿dónde va? Al desierto. Y en el desierto, ¿qué le sucede? Es tentado. Y las dos primeras tentaciones, ¿qué le dice? Si eres el Hijo. Si eres el Hijo. Son las palabras que él había escuchado. Tú eres mi Hijo. Entonces, es atacado en la identidad sobre todas las cosas. Ahora sos cristiano, a ver si sos el Hijo. Y si se quiere, pasemos al final de la vida de Jesús, cuando está colgado en la cruz del madero. Cuando está colgado en la cruz del madero, la gente pasaba y le decía, si eres el Cristo, otra vez, bájate de la cruz. Bájate de la cruz. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, en el bautismo, hay algo que va a suceder. La gente te va a preguntar, ¿sos cristiano? ¿Te comportás como cristiano? ¿Vivís como cristiano? Fue lo mismo que le sucedió a Jesús. Y parece que esa identidad se ve mucho más profunda cuando pasamos grandes problemas como la cruz, o grandes desiertos de soledad. Es ahí cuando viene el enemigo y te dice, a ver si ahora sos cristiano en esto que te bautizaste. Es ahí cuando viene el enemigo y te tienta a hacer las cosas que vos podés hacer. Te tienta de esa manera. Cuando uno mira la palabra del Señor, hay una identidad clara. Jesús es hijo de su Padre y nosotros somos hijos del Padre en el Hijo Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el bautismo nos da una identidad sobre todas las cosas en Cristo. Ustedes, los que están acá, estuvieron haciendo el discipulado.
generalmente todos nosotros hacemos el discipulado. En el discipulado nosotros, en la lección creo que es número 5, tenemos una imagen. Esa imagen, le pido a Franco que la pueda poner ahí en la pantalla. Esa imagen tiene que ver con lo que dice Romanos. Romanos, hablando acerca de la identidad, déjalo ahí Franco un momento, yo te digo cuándo lo sacamos. Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está haciendo un desarrollo teológico y dice, bueno, como hay antídoto para el veneno, ¿vamos a vivir envenenándonos? No, de ninguna manera. O sea, como Cristo tiene gracia abundante, ¿vamos a vivir pecando? No, de ninguna manera, dice Pablo. Y de hecho lo dice así, en ninguna manera. Y luego de esto, va a poner la imagen del bautismo. ¿Qué es esto? Luego de esto, cuando dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de cruz. Pablo lo va a decir en Gálatas de otra manera, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo ya no vivo de esa manera. Y sigue diciendo Romanos, porque somos sepultados, lo que está ahí, juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Y lo tercero, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea, el bautismo no es solo una identidad con Dios. El bautismo es una nueva manera de vivir. ¿Amén? Amén. Y esto es profundamente porque nos lleva a nosotros a la vida práctica. Y esto es lo tercero y último que quiero decir respecto al bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, ese lo podemos dejar un poco más, Franco. Primera de Pedro, capítulo 3. Escuchen esto que para mí fue revelador cuando hace un par de años atrás lo vi. Dice Cristo 3:18-22. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otros tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Pasaje que dice Cristo murió por los pecados, y en el tiempo de lo que nosotros tenemos de su muerte, el texto nos dice que Jesús descendió a los infiernos a predicarle a esos espíritus que tuvieron la posibilidad de escuchar. Otro tiempo. Pero va a decir, hay 8 que se salvaron por el agua. Y sigue diciendo, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, y esto es lo que me quiero detener, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. O sea, no vinieron a bañarse acá. ¿No era Caín y Abel? Caín No se y bañaron Abel, antes. No consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y yo quiero cerrar con esto. Notemos la seriedad que tiene el bautismo. En primer lugar, es un compromiso. ¿Qué es el bautismo? Un compromiso. Notemos la posesión de tener una buena conciencia. Y notemos delante de quién. Delante de Dios. Cuando uno mira esto, el compromiso es algo asumido. Uno asume el compromiso en libertad. Ustedes que han pasado por las aguas del bautismo, decidieron. Los que hemos pasado por las aguas del bautismo, decidimos. Pero el bautismo no consiste en mojar gente.
El bautismo no consiste en meter las personas al agua, no, el bautismo consiste en otra cosa, dice Pedro. El bautismo consiste en un compromiso, y ese compromiso tiene que ver con una respuesta. La palabra compromiso no es algo que yo digo voy a hacer, sino aquello que hago. Es un compromiso el cual yo asumo. Y miren, cuando alguien asume compromisos a largo plazo, pongamos los de mediano plazo primero. Los de mediano plazo puede ser un trabajo o una carrera, ¿no? Aquellos que están estudiando, aquellos que están trabajando, asumen un compromiso a mediano plazo. Entonces dice, el que se quiere recibir en la carrera, ¿qué hace? Se compromete con la carrera, ¿sí o no? El que quiere mantener el trabajo, ¿qué hace? Se compromete con el trabajo. Ahora, cuando alguien se compromete con algo, toda su vida termina orientándose a aquello a lo cual se compromete. Entonces, uno termina diciendo, bueno, entonces no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a tal lugar. ¿Por qué? Y porque hasta ahora estoy trabajando. Y porque hasta ahora estoy estudiando. Ahora, cuando hay compromisos más a largo plazo, hablamos de un matrimonio. Hablamos de compartir la vida. ¿Por qué no hacemos una cosa o la otra? Porque estoy comprometido a largo plazo. Pero el mayor compromiso es un compromiso eterno, que es con Cristo. Y cuando uno piensa en ese compromiso, entonces el bautismo no se basa en mojar gente, se basa en un compromiso de tener una conciencia limpia delante de Dios. Y en primer lugar es un compromiso con Dios. Y la vida se organiza en base de aquellos compromisos los cuales asumo en libertad. Porque si no lo asumo en libertad, entonces el compromiso es por obligación. ¿Por qué estás acá? Porque me obligaron. Estoy comprometido bajo obligación. Nunca me he bautizado porque me obligaron. Ese se mojó el cuerpo, se lavó el cuerpo. Ahora, cuando el compromiso es algo que yo asumí en plena libertad, entonces planifico mi vida en función de eso. Es un compromiso que yo lo hago plenamente, pero es un compromiso de mantener una vida, por eso lo final, vivo en la resurrección. Es un compromiso de mantener una limpia conciencia. Sabemos lo que es la conciencia. Es aquello que nadie sabe, excepto Dios y yo, ¿o no? Es ese que nos habla acá. Es ese que cuando hacemos un acto, nos habla y nos dice, ¿es correcto o no es correcto? Puede ser que los demás no lo sepan, pero hay alguien que lo sabe. Soy yo. Y en esto, el texto dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia. Los griegos decían, pensando en el primer siglo y aún antes, hasta 5 siglos antes, decían los griegos que una buena conciencia te lleva a la paz. Y de alguna manera, ¿vieron cuando la gente dice, yo estoy en paz? ¿No? Estoy en paz internamente. Tengo mi conciencia, ¿qué decimos? Tranquila. ¿Y eso es por qué? Porque actuamos a conciencia. Ahora, Pablo va a llevar, y no nos vamos a detener en eso, porque en la Biblia hay 11 tipos de conciencia. No nos vamos a detener en eso. Pero Pablo va a decir, respecto a la conciencia, porque nuestra gloria es esta, si hay algo que me voy a gloriar, dice él, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si tengo la conciencia tranquila, cómo me he conducido entre vosotros. Y esto dice, no es mérito humano, es mérito de Dios. Por eso termina diciendo que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Qué bueno es tenerlo a Dios presente, porque nuestra vida cristiana no se basa en el testimonio que
si está mi hermano, no está mi hermano, si me ve mi hermano, no me ve mi hermano, si está mi familia, no me ve mi familia. Parece que el testimonio se basa en aquel que todo lo ve y que aquí todas las cosas están abiertas y desnudas delante de su presencia, Dios. Entonces, cuando uno tiene una conciencia limpia delante de Dios, entonces parece que el testimonio es la consecuencia de haber entendido que el bautismo no fue mojarme, sino que el bautismo es un compromiso. El bautismo es una identificación. El bautismo es vivir en una nueva vida. Entonces, cuando uno recibe esto, ¿qué es lo que hicieron nuestros hermanos? Esto hicieron. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Eso. El bautismo nos identifica. Pablo lo va a decir de muchas maneras, pero otra de las maneras que lo dice es: y todo lo que hagan, sea de hecho o de palabra, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria del Señor. Por eso, la primera pregunta que les hice al comenzar: ¿qué es el bautismo? Bueno, el bautismo, entre otras cosas, lo que hemos hablado, es una identificación. Sos hijo, sos hija de Dios. Y lo bueno es que vos puedas escuchar al Padre. Cuando Dios te da esa identificación, el enemigo te va a querer tentar, pero vos respondés diciendo: yo soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. En segundo lugar, ¿qué es el bautismo? Morir a una vieja vida, ser sepultada esa vida y vivir en una nueva vida. Y en tercer lugar, tiene que ver con el compromiso de tener una conciencia delante del Señor. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga esta decisión que han tomado. Los que caminamos la vida cristiana hace tiempo, eso no significa sin errores. Eso no significa sin pecado. Pero significa que como hijos de Dios volvemos al Padre, pedimos perdón y seguimos avanzando en la vida cristiana. Vamos a orar para que el Señor nos dé aún esa claridad que necesitamos de aquellos que hemos pasado ya por las aguas del bautismo. Inclinamos nuestro rostro delante del Señor. Yo quiero recordarte lo que hemos hablado en esta mañana. Quiero recordarte de que tú eres un hijo y una hija de Dios. Y si el enemigo te lo puso a prueba y dudaste, alguna vez fallaste, en primer lugar, en esta mañana dile al Señor: Señor, yo quiero volver a tener esa identidad. Soy cristiano, soy hijo de Dios y no hay nada de qué avergonzarme. En segundo lugar, quiero decirte que si volviste a tu vieja vida, que por medio de la fe en esta mañana no perseveres más en el pecado, sino que perseveres en la vida eterna, que perseveres en Jesús. Y dile al Señor: Señor, dame las fuerzas para vivir una nueva vida. Dios te escucha, Dios te está escuchando. Y en tercer lugar, si en esta mañana Dios te ha hablado que el bautismo no es mojar el cuerpo, sino tener un compromiso. Tal vez pueda ser la mañana que le digas al Señor, como hicieron nuestros hermanos: Señor, hoy decido volver a comprometerme. Hoy decido volver a ti. Limpia mi conciencia. Dice la palabra de Dios también en Hebreos, que si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas servían para el perdón de pecados, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Señor, limpia nuestras conciencias ahora. Limpia nuestras conciencias. Y Señor amado, que podamos vivir dando testimonio a los demás, porque te amamos a vos. En el nombre bendito de Jesús.